Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Muy buenos días, familia del cielo. Muy buenos días, Trinidad Santa. Te damos gracias por este nuevo despertar y permitirnos acercarnos a ti en un nuevo amanecer, en una nueva oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir contigo y caminar cada segundo más hacia ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Soy Luz Omaira Duque Cardona, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín, y hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta oración. El evangelio que vamos a meditar hoy es de Lucas 23, del 44 al 46, y los versículos 50, 52 y 53, y el capítulo 24 del 1 al 6. Lucas 23, del 44 al 46, versículos 50, 52, 53, y el capítulo 24 del 1 al 6. El título de esta pauta es Jesús está vivo. Hoy la iglesia conmemora el Día de los Fieles Difuntos, de aquellos que durmieron en la esperanza de un Dios que nos llama y nos atrae con hilos de amor hacia una vida de alegría, hacia la vida eterna. Y el evangelio de hoy nos habla hoy de dos momentos centrales de nuestra fe: la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en una Semana Santa o hemos visto en una película estas escenas? Y es realmente esperanzador ver tanto amor, ver en Jesús, en Dios, un amor que ha vencido, un amor sin barreras, un amor incondicional, un amor hecho vida, hecho carne, para que lo pudiéramos reconocer, vivir, experimentar, y a la vez también que lo pudiéramos también aprender a donar. En este evangelio nos narran los últimos minutos de vida terrenal de Jesús. En él nos habla de que se oscureció y de que se rompió el velo del templo por la mitad. Cuando estaba sucediendo esto, Jesús le habla al Padre en su último aliento de vida. Y sus últimas palabras es poner en manos del Padre su espíritu y muere. Yo no entendía muy bien esto de la oscuridad y romperse el velo, y me puse en la tarea de entender qué significaba. Y lo de la oscuridad, Jesús había dicho a quienes lo arrestaban que en esa hora era el poder de las tinieblas, y eso lo encontramos en Lucas 22, 53. Ese era la hora de las tinieblas, y ese poder quedaría derrotado con la muerte y la resurrección de Jesús. Y el velo separaba el templo del resto de la gente, separaba al Altísimo de la gente, separaba a Dios de las personas. Y en el Antiguo Testamento, y al rasgarse el velo por la mitad, quedó abierto el camino hacia Dios Padre. Al entender esto, me preguntaba yo en mi oración: ¿por qué nos cuesta tanto caminar hacia el Padre si el camino ya estaba abierto, si Jesús ya nos había abierto el camino? Dios nos amó tanto que nos dio a su único Hijo. Él, Jesús, nos dio 3 años de su vida pública para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la manera en la cual debíamos vivir para poder tener una vida plena. Murió por nosotros, murió por nuestros pecados, nos redimió, venció la oscuridad, y aún así nosotros seguimos
en algunas oscuridades, miedos, resentimientos, venganzas, rechazo al prójimo, envidias. Jesús no solo rompió la oscuridad, también rompió el velo. Y nosotros seguimos poniendo esos velos que no serían más que las excusas que nos tapan el camino, que nos obstruyen el camino para poder seguir caminando hacia Dios Padre. Y esas excusas serían: es que yo odio a tal persona porque ella me hizo esto, es que yo no le hablo porque ella me dijo tal cosa. Y para nosotros puede ser excusas muy válidas, pero si lo ponemos a los ojos de Dios, en las manos de Dios, realmente tienen valor. Entonces, fue entender que nos es muy difícil caminar el camino hacia Dios Padre si no entendemos el sentido de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús en la cruz manifiesta la belleza infinita de un amor divino único y capaz de satisfacer y colmar total y plenamente el corazón del ser humano. Y por este amor, por esta entrega total, con su muerte venció la oscuridad, la iluminó con su luz y lo hizo por cada uno de nosotros, sin excepción alguna. Y en nuestro libre albedrío nos espera con los brazos abiertos para iluminar la existencia de cada uno de nosotros y así mostrarnos el camino hacia la vida eterna. Él no solo iluminó la oscuridad, Él nos abrió el camino, nos mostró cómo llegar hacia el Padre. Y todos nosotros como creyentes vivimos con esa esperanza de poder vivir acá en plenitud, pero también con la esperanza de la salvación, con la esperanza de encaminar nuestra vida hacia Dios, de encaminar nuestra vida hacia esa vida eterna. Jesús venció la muerte y nuestros seres queridos que ya nos precedieron, junto con Él, ya viven en ese camino de iluminación, viven para Dios, ya están en su presencia. Pero nosotros, que aún estamos acá, necesitamos entender que no nos vamos a salvar automáticamente, solo porque Dios nos ama. Debemos poner nuestra confianza en Jesús para poder salvarnos. Debemos caminar de la mano con Jesús para poder llegar a esa vida eterna, que es lo que nosotros aspiramos y en lo que nosotros creemos y tenemos la fe y los ojos puestos en Él. Yo recuerdo que yo le tenía muchísimo miedo a la muerte, pero también debo reconocer que yo no hacía absolutamente nada para encaminar mi vida hacia la vida eterna. Entonces fue entender también el por qué le tenía miedo a la muerte. Yo no hacía nada por Él, yo no me encaminaba mi vida hacia Jesús. Y ahora, sintiendo que me falta aún muchísimo, ya no le tengo miedo, ya no tengo ese temor tan grande que tenía antes. Al contrario, todos los días que me acerco a la oración, que me acerco a la Eucaristía, que me puedo alimentar con Él, que hago de Él un diálogo constante, es poder decir que cada día mi vida se acerque muchísimo más a Él. Entonces es aquí también decir: ya no le temo a la muerte, ya me voy preparando cada día más con Él. Entonces es también acá que cada uno de nosotros se pueda preguntar: ¿qué estamos haciendo para encaminarnos hacia esa vida eterna? ¿Cómo me estoy preparando desde aquí para llevar mi vida hacia la eternidad? Dios no está muerto, Él está vivo y vive para cada uno de nosotros. Jesús nos expresa su máximo amor en la cruz y con su resurrección le da sentido a su muerte. Él se renueva y nos renueva cada día. Jesús
en el camino hacia la cruz nos enseña cómo encaminarnos. Con su muerte nos ilumina y con su resurrección nos espera y nos alienta. Es como dijo el Papa Francisco, Él no se quedó muerto y no es simplemente que haya vuelto a vivir. Él es la misma vida. Jesús ya no es el pasado, es el presente y está proyectado hacia el futuro. Jesús es el eterno hoy de Dios y Él vive, y su mensaje de esperanza es: yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Y es para que podamos gozar desde aquí la vida eterna y para que esta vida nos acompañe Jesús y también para que lo podamos disfrutar allá con Él. Pidámosle entonces a la Virgencita que con ese sí eterno y profundo que ella tuvo nos ayude a encaminar hacia esa vida eterna y podamos gozar también de Jesús en la eternidad. Buen provecho espiritual.